Estamos en el capítulo 13 del libro de los Hechos, versículos 13 al 31. Dice así el pasaje: partidos de Pafos, Pablo y los que estaban con él vinieron a Perges de Panfilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y ellos, pasando de Perges, vinieron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga, un día sábado, se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo: varones y hermanos, si hay en vosotros alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y alzó el pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por espacio como de 40 años los soportó en el desierto. Y destruyendo 7 naciones en la tierra de Canaán, les repartió por suerte la tierra a ellos. Y después de esto les dio jueces, como por 450 años, hasta el profeta Samuel. Y entonces demandaron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Y quitado aquel, les levantó a David por rey, al cual dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará toda mi voluntad. De la simiente de este, Dios, conforme a su promesa, levantó a Israel un Salvador, Jesús, cuando antes de su venida Juan había predicado primero el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan cumplía su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? Yo no soy él, mas he aquí viene en pos de mí uno, cuyos zapatos de los pies no soy digno de desatar. Varones y hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que de entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los que moran en Jerusalén y sus príncipes no conocieron a éste, ni a las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándole, las cumplieron. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que fuese muerto. Y cuando hubieron cumplido todas las cosas que de él eran escritas, quitándole del madero, le pusieron en un sepulcro. Mas Dios le resucitó de los muertos, el cual fue visto por muchos días de los que habían sido subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son testigos, sus testigos al pueblo. Leemos hoy la continuación. Ayer estudiamos la primera parte del capítulo, y cuando estaban también los apóstoles predicando. Estos pasajes son bien sobresalientes en el sentido de que nos cuentan de la proclamación del Evangelio, de cómo la iglesia se extendió, de cómo la iglesia salió a cumplir la misión. Esta iglesia del primer siglo tan especial, este modelo, porque yo considero que el Señor registró aquí en el libro de los Hechos toda esta historia para nosotros, para enseñarnos, para darnos un ejemplo, un modelo de cómo es y debe ser la iglesia de Jesucristo, la manera como debemos vivir los hijos de Dios, la manera como la iglesia debe cumplir su misión. Y es sobresaliente esa dinámica que se lee, que se ve en esta historia, cómo ellos siempre estaban moviéndose. No era una iglesia pasiva, no era una iglesia que estaba tal vez adormecida, era una iglesia muy dinámica, era una iglesia con un alto compromiso con el Señor y con la misión, con una tremenda pasión. Se ve una pasión impresionante en todos ellos. Y bueno, sencillamente lo hicieron, cumplieron la misión, fueron a cada lugar, se desplazaron a cada nación, a cada ciudad, y llegaron a los rincones más lejanos y a las ciudades más importantes también con el mensaje de salvación. Algo interesante aquí de notar en el pasaje del día de hoy es que comienza diciendo que Pablo y los que estaban con él. Es un detalle interesante, tal vez ahí entre líneas observar que aquí ya es evidente el liderazgo de Pablo, el hecho de que lo mencione primero y diga Pablo y los que estaban con él. Pudo haber dicho Bernabé y los que estaban con él, o Juan y los que estaban con él. Y esto resalta que ya Pablo tenía un liderazgo, que el Señor ya había ido responsabilizándolo del liderazgo. Y algo que yo reflexionaba es que en ese grupo estaba Bernabé. Bernabé por muchos años fue, al comienzo de la vida cristiana de
Pablo, hasta entonces Saulo, alguien que lo discipuló, alguien que estuvo allí como un mentor y un líder espiritual de Saulo. Pero aquí vemos que el mismo Bernabé no tiene problema en permitir y aceptar ese liderazgo de Pablo, eh, con sabiduría, con gracia. Él comprendió que Dios estaba levantando a Pablo y no tuvo ningún problema en pasar al, digamos, al segundo lugar de servicio. Y eso es una lección importante para nosotros. Ya entrando en el viaje, bueno, es algo bien interesante. Cuando miramos el mapa, vemos que fue un viaje largo, que fue un viaje difícil. Ellos tuvieron que embarcar en un lugar llamado Pafos y cruzar el mar. Es un viaje en mar largo, difícil, hacia Panfilia. Panfilia era una provincia costera y bueno, seguramente hay un lugar que se ve en el mapa que se llama Atalía, seguramente desembarcaron allí. Perge estaba a varios kilómetros adentro, sobre el río Cestro, se llama ese río. Y bueno, esta provincia de Asia Menor es lo que hoy en día conocemos como Turquía. Ahí tuvieron que llegar y tuvieron que irse hacia adentro. En el interior estaba Antioquía. Tuvieron que atravesar una región. Ahí leemos en el texto atravesando la región y como que nos puede dar la idea de que, bueno, fue un viaje tal vez de 2, 3 horas y atravesaron, pero no fue así. Era una cordillera difícil, una cordillera muy empinada. Tuvieron que viajar muchas, muchas horas en un viaje bastante complicado. No había obviamente las vías y los medios que tenemos hoy en día de transporte. Así que estos hombres tuvieron que esforzarse. No, no fue fácil. Hoy en día para nosotros, en cierto sentido, es relativamente fácil. Tenemos tantos medios a la mano. Podemos a través de Internet, podemos a través de los medios, de las aplicaciones, WhatsApp, etcétera, comunicarnos, contactarnos, hablar con las personas. Y no era así en aquella época. Creo que muchas veces esa facilidad nos puede hacer daño en el sentido de que nos relajamos. Y hoy en día, lamentablemente, vemos una iglesia bastante relajada, bastante cómoda, bastante acomodada, creyentes que no tienen esta clase de compromiso y de pasión, muchos de ellos. Y es importante poder recuperar todo eso. Esta ciudad de Antioquía de Pisidia era una población considerable, era una ciudad grande, era un punto estratégico además de la ruta romana que atravesaba Asia Menor, desde el oriente hacia Asia. Es decir, era un lugar estratégico. Es otra importante lección. Debemos ser estratégicos en la proclamación del Evangelio. Debemos, obviamente, siempre guiados por el Espíritu Santo, llegar a las personas y lugares que Él quiere, que Él tiene. Y siempre va a haber ese factor, el Espíritu Santo, naturalmente con sabiduría, va siempre a guiarnos a esos lugares. Esta era una colonia romana, era el centro administrativo y militar de toda esta región. Ya ahí vemos que llegan entonces, y algo interesante es que se dirigieron a la sinagoga y se sentaron. Bueno, ellos eran judíos y donde quiera que llegaban, lo más natural era que fueran a la sinagoga, siempre era el punto de encuentro, era el lugar de reunión. La sinagoga en cada lugar, en cada ciudad, era el centro de la cultura, de la sociedad, y era un punto de reunión, así que era estratégico. Pablo acostumbró la mayoría de las veces llegar a las sinagogas y en participar en los cultos judíos ahí en la sinagoga y aprovechar para entonces predicar la palabra del Señor. Aquí leemos el mensaje, aquí encontramos el relato, la descripción del mensaje que él predicó. No es casualidad, en el versículo 15, que los principales de la sinagoga los llamaron y les pidieron que hablaran. Esta fue una oportunidad. Hay oportunidades que se nos presentan y que no podemos dejar pasar. Hay oportunidades que no se repiten, que no regresan, que son de que ese momento las podamos aprovechar. Y eso es lo que algo debemos siempre estar muy atentos, ¿no? Estas oportunidades que pone el Espíritu Santo. Ahora, muchas veces son dificultades y problemas que deberíamos verlos como oportunidades. Y bueno, diferentes maneras, formas, personas, lugares donde Dios nos da la oportunidad de llevar su palabra, de hablar del Evangelio. En el caso nuestro, es bastante nuestra visión. Recordando esta mañana con este texto, cuando llegamos aquí al Ecuador hace ya más de 12 años, y bueno, comenzamos a ir
con mi esposa a lugares, a colegios, a universidades, a empresas, a barrios, y buscando y aprovechando cada ocasión que nos daba el Señor para predicar el Evangelio, desde reuniones con padres de familia, desde charlas, talleres, conferencias, sepelios, y toda clase de situaciones, personas que buscan ayuda, consejerías, y siempre poder presentarles a Cristo. De la manera como Pablo predica el Evangelio, resaltar que, bueno, tenía un conocimiento excelente de la palabra y el mensaje fue muy claro, el mensaje fue sencillo, pero a la vez profundo. Eh, a través de la historia, eso es algo que quiero resaltar, el Señor, Dios, a través de la historia siempre se ha manifestado, particularmente con Israel. Para ellos, como nación y como judíos, es algo natural ver y entender a Dios y la manera como Él ha actuado a través de la historia, de su historia. Y eso es importante para nosotros. Dios es un Dios histórico, es un Dios que ha estado, que se ha manifestado, que ha hecho cosas, y eso es muy, muy relevante. Bueno, Él hace como un panorama, como un recuento breve de toda la historia de Israel, y comenzando desde la antigüedad, desde los tiempos de, como dice el 17, de los padres, desde Egipto, va llevando a esta gente, esta audiencia con el relato a través del éxodo por el desierto, los tiempos de los jueces, de Samuel, los tiempos de Saúl y de los reyes, el tiempo de David, y así hasta conectar con el punto de que ellos les hablaban y les hablan y hablamos es de Jesús, del linaje de David, versículo 23, de la simiente de de Dios conforme a su promesa, levantó a Israel un Salvador, Jesús. Entonces él lleva a la audiencia al punto de entender que ese plan de Dios se cumplió, que esa promesa y promesas de Dios se cumplieron, y que ese Salvador esperado, prometido y esperado, vino y es Jesús. Y bueno, el anuncio de Juan el Bautista también, previo a la venida del Señor, y de esa manera los va llevando hasta, hasta la decisión de creer en Jesús como el Mesías. Habla de la muerte del Señor, habla de su resurrección, y es finalmente lo último que quisiera resaltar. Es, en el mensaje de los apóstoles y la primera iglesia siempre fue muy marcado, muy notorio, el mensaje acerca de la resurrección. Cuando anunciamos el Evangelio, es importante que hablemos de la muerte en la cruz, de cómo el Señor llevó en esa cruz los pecados, nuestra maldad, nuestra condenación, tomó nuestro lugar, cómo llevó el dolor y todo lo demás. Pero también siempre llegar al punto y resaltar la resurrección. La primera iglesia, aquí en este libro de los Hechos, vemos que ellos siempre resaltaban, enfatizaban la resurrección. Versículo 30. Mas Dios le resucitó de los muertos. Y en el 31 ellos eran testigos, el cual fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. Es lo que dice Hechos 1:8, me seréis testigos cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y es lo que ellos siempre hicieron. Ellos contaban sus experiencias, sus vivencias. Ellos no hablaban de una filosofía, de una creencia, de una religión, sino de una experiencia de vida. Ellos habían conocido a Jesús, ellos habían visto todas estas cosas que les hablaban, eran testigos presenciales, y es lo que tenemos que hacer hoy nosotros. Entonces, en conclusión, familia, es hermoso como se ve aquí el tema de la proclamación. Recordemos los propósitos que tenemos en Senfol: proclamar el Evangelio, ganar, que significa consolidar a los nuevos creyentes, edificarlos en la fe, discipularlos, para después capacitarlos para que vayan y hagan lo mismo, y entonces enviarlos como fueron enviados aquí Pablo y sus amigos. Hoy en día somos enviados nosotros. Recordemos esa misión permanentemente, estemos yendo, estemos cumpliendo nuestro papel, nuestra misión que hemos recibido del Señor en este tiempo. Ese es entonces el llamado, es el desafío, y esta es la enseñanza que hoy estamos compartiendo aquí en Hechos capítulo 13.